El tema general que hemos estado tomando es el que el Señor levantó después de su resurrección durante esos 40 días que todavía pasó aquí en la tierra antes de su ascensión. El escritor San Lucas menciona que ese periodo pasó enseñándoles mandamientos y hablándoles también del reino. Después de las instrucciones que les diera y poco antes de ascender, recordarán que también los discípulos le preguntaron si el Señor restauraría en ese tiempo el reino. Luego el reino no solamente era parte de la enseñanza del Maestro, sino también el tema del reino era algo que el pueblo de Israel conocía y que siempre tuvo presente. Por ello entonces hemos dedicado espacio a algunos domingos para hablar del reino como el Señor se los explicó a sus discípulos y no como ellos lo entendían. Ellos hablaban de un reino político, lo cual no está mal, porque está también dentro de la estructura de la creación. Pero tenía que quedar claro cuáles eran las implicancias y significado de este reino. Hace 8 días, recordarán, tomando como base la escritura en Mateo 20, del 20 al 23, hablamos del reino de Dios en la vida cristiana. Y durante esa exposición planteamos 4 preguntas que tratamos de que fueran respondidas a lo largo de la exposición. La primera pregunta era ¿por qué hablar del tema del reino de Dios? Y mencionamos simplemente porque la Escritura lo menciona. Y presentamos unos pasajes del Antiguo y presentamos unos pasajes del Nuevo Testamento. Si entonces la Escritura nos lo muestra, es tema obligado para nosotros también dentro de la predicación. Como Pablo recomendaba a los ancianos cuando lo citó en Éfeso, porque no he rehusado de enseñaros todo el consejo de Dios. Si el reino de Dios es un tema del cual se ocupa la Escritura, el reino de Dios debe de ser un tema que debe ser, en el cual debe de ser instruido la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La segunda pregunta fue, ¿cuál es el significado exacto del reino de Dios? Y ahí vimos también la amplitud, los límites y los alcances de este reino de Dios. Y en contraste mencionábamos aquellas 2 manifestaciones que encontramos del concepto tan estrecho que algunos tienen respecto del reino de Dios. Por ejemplo, la iglesia papista cree que el reino de Dios es la iglesia, y cuando habla de la iglesia habla de su aparato jerárquico. Por otro lado, entre los evangélicos es muy común que lo que se crea que el reino de Dios es simplemente la salvación de las almas y por tanto el crecimiento de la iglesia, y que si esta iglesia crece, entonces habrá sanidad moral en el trabajo. El creyente cristiano llegará temprano a su trabajo. El creyente cristiano será honesto en su trabajo. Y vemos entonces así que reducen el reino a un mero moralismo. Y eso tampoco es lo que denota la Escritura. La tercera pregunta que fue levantada y también explicada, si lo recuerdan hermanos, es ¿qué relación tiene el tema del reino de Dios con toda la Escritura? Porque en el primer punto pusimos de relieve que esta era la quinta esencia de la predicación de Juan el Bautista, del Maestro y de los apóstoles. Pero ¿qué del Antiguo Testamento y qué desde Génesis? Y desde Génesis veíamos que el primer capítulo no habla de la creación de Dios, sino del establecimiento del reino de Dios.
Y así arribamos al cuarto punto. ¿Cuál es la relación de este reino con la totalidad de la vida cristiana? Y ahí mencionamos que el cristiano no solamente lucha por su salvación, y lo digo entre comillas, sino que además el cristiano debe de ser consciente que no solo es miembro de una iglesia local, sino que además es ciudadano del reino. ¿Cómo ha de manifestar el creyente ese conocimiento del reino en su vida cristiana total? Y entonces nos lleva esto al tema que hoy tenemos, la acción social cristiana, como una manifestación del entendimiento que la iglesia tiene acerca del reino de Dios. Quiero invitarlos para que vayamos a la Escritura, al Santo Evangelio, el capítulo 20. Leamos juntos de los versículos 19 al 23. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Ahora que ya lo hemos localizado, vamos a hacer esta lectura todos de manera unida. Dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuviere les son retenidos. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias por concedernos acercarnos a tu palabra, y por la exposición de la misma, y por la intervención milagrosa de tu Espíritu Santo. Nuestros corazones serán iluminados para tener un entendimiento de tu voluntad. Nuestros corazones serán traídos a la luz de tu palabra, para que no solo sea un conocimiento, sino un entendimiento, pero a la vez un motor que impulse nuestra acción cristiana en el mundo que tú has creado. Concédenos ver esto a la luz de tu palabra y por la luz de tu Espíritu Santo. En Cristo oramos. Amén. Quisiera hacer hincapié en el versículo 21. Esto es después de su resurrección. Es un pasaje paralelo al que Lucas nos está hablando. Y en el versículo 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo también os envío. La palabra que usa el Espíritu Santo aquí es semejante a la palabra comisionar. Entonces podríamos leer de esta manera: como me comisionó el Padre, así yo también los estoy comisionando. ¿Y cuál era esa comisión? Siempre tenemos que ir a la totalidad de la Escritura. De la misma manera que hemos afirmado que el tema del reino era desconocido para los discípulos, esta comisión tampoco era desconocida para ellos. En el capítulo que leímos de la Lectio Divina, en el capítulo 17, en el versículo 18 ustedes lean: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Fuimos sacados del mundo. Allí vivíamos.
Ahora somos enviados nuevamente al mundo, pero con una nueva visión transformadora. Y eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Porque fue enfático el Señor cuando dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos llamados a crear conventos y alejarnos de la sociedad y alejarnos del mundo. Debemos estar infiltrados en las filas del mundo. Debemos conquistar el mundo. El tema de la acción social cristiana nos lleva a ese punto. Así que, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, y lo hemos insistido, debemos tenerlo presente. La iglesia no es un edificio. Nunca confundamos a la iglesia con el edificio. La iglesia es el pueblo de Dios viviendo en el mundo. La iglesia es el pueblo de Dios viviendo en el mundo. Los cristianos no son del mundo, pero han sido enviados por su Rey al mundo. Como tú me comisionaste, así yo también los he enviado para conquistar al mundo. Esa es la tarea de la iglesia. No en vano dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Somos nosotros quienes debemos conquistar al mundo y no debemos nosotros como iglesia terminando siendo conquistados por el mundo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Los cristianos son la iglesia que en el día domingo se reúnen en varios lugares del mundo para adorar a Dios en la comunión de los santos. Y esta sí que es una manera de dar testimonio al mundo y debe permanecer hasta la parusia, es decir, la segunda venida de Cristo. Y sin embargo, también debe tenerse muy presente que la iglesia, los cristianos, durante todo el resto de la semana, siguen siendo iglesia de Jesucristo, siguen siendo el cuerpo de Cristo, siguen siendo los ciudadanos del reino, pero muy activos, como una comunidad laboral que ejerce cada uno sus respectivos oficios en el mundo. Y así, la acción social ejercida por los cristianos desde una perspectiva escritural es otra manera de dar testimonio al mundo. Esto es adoración y servicio, en donde el servicio es la acción social cristiana en el mundo de Dios y la adoración es el testimonio cúltico ejercido por la iglesia en los edificios que ella llama templos. La iglesia es la buena levadura, es la levadura que debe leudar al mundo. El mandato es, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Por eso la proposición de esta tarde es que la iglesia, la acción social de la iglesia debe manifestarse, 1, por su actividad laboral en el mundo, y 2, por la unanimidad de la iglesia en los esfuerzos por conquistar el mundo. Déjenme tratar de explicarles estos dos puntos. La acción social cristiana es la iglesia laborando en el mundo. Así que ahora surge una pregunta. ¿Dónde está la iglesia el lunes por la mañana? ¿Que dónde está? La iglesia se encuentra repartida en toda la creación.
La iglesia está en la casa. La iglesia está en la escuela. La iglesia está en el trabajo. La iglesia está en la política. La iglesia está en los negocios. En cada uno de los campos donde el Señor nos ha colocado. Seguimos siendo iglesia y debemos de seguir manifestándonos como iglesia. Cada uno de los cristianos se encuentra desempeñando toda clase de oficios. Cada uno tiene su propio trabajo. La providencia de Dios los dirige en más de un centenar de diferentes caminos o centros de labores. Esa es precisamente la iglesia trabajando en el mundo, expandiendo el reino de Dios. Dentro de la literatura que recibo, me llegó un panfleto invitando a los jóvenes para que entren a ese seminario, para que extiendan el reino de Dios. ¿Notan la visión reducida del reino? ¿Que los pastores van a expandir el reino? No, están hablando de formación de pastores para que la iglesia crezca. Y eso es para ellos la extensión del reino. No, hermanos. Es la totalidad de la creación. Es ahí donde el cristiano debe ejercer su testimonio. A pesar de que la iglesia se reencuentre en sus distintos trabajos, en el hospital, en el taller mecánico, la iglesia no ha dejado de ser iglesia. Somos iglesia aquí y somos iglesia allá. Somos iglesia aquí y somos iglesia cuando estamos como familia. Y esto sencillamente porque la iglesia es la gente de carne y hueso que sigue viviendo en el mundo. Pero esta gente es una gente redimida por la fe en Jesucristo. Y aunque vive en el mundo, no pertenece al mundo, es decir, a su sistema de vida. Y ya sea que se encuentre reunida adorando en el templo, o bien se encuentre en sus centros de trabajo, o aún incluso en actos recreativos, siempre seguirá siendo la verdadera iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia se compone, insisto, de gente de carne y hueso. Pero es gente que ha sido redimida total e integralmente en todos los aspectos de su vida. Es por esta razón que esta gente, que es el pueblo de Dios, canta: somos solo un cuerpo. ¿Nos suena? ¿Nos llega? ¿Lo entendemos cuando cantamos? Somos solo un cuerpo. Uno es el Señor. Tu Dios es mi Dios. Tu Redentor es mi Redentor. Tu Rey es mi Rey. En suma, nos pertenecemos el uno al otro. Yo les pertenezco a ustedes. Ustedes me pertenecen a mí. Nos pertenecemos los unos a los otros. Nos necesitamos los unos a los otros. No en vano el Señor dijo: haré ayuda idónea para él. Y trajo perros, burros, vacas, etc. Y dice el Señor: no había ayuda idónea para él. El varón tiene que ser humilde y reconocer que necesita a su esposa. La mujer tiene que ser humilde y reconocer que necesita un esposo, que necesita a su esposo. Y no solamente decir: oh my God, I love you. No, hermanos, son parte de la convivencia. Pero la realidad es que yo no me puedo imaginar mi existencia sin mi esposa.
Y el esposo también debe pensar, no puede imaginarse su existencia sin su esposa, porque así nos ha creado Dios. No importa por cuántos senderos andemos, aún así seguimos siendo un solo cuerpo. Vivimos en una sola comunión con Cristo. Somos hermanos en Cristo. Aunque yo esté feíto, soy su hermano. No le hace que ustedes sean mucho requete guapos. De todas maneras, así los acepto, son mis hermanos. Eso lo debemos de tener muy presente. Somos hermanos en Cristo. ¿O no nos dio muestra el Señor? Tu madre y tus hermanos te buscan. Y sabes que se baja el Señor rápido. Ahorita vengo. Mi madre, mis hermanos, son estos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Somos hermanos en Cristo. Somos el pueblo del Señor. Téngalo presente. Aquí, allá y acullá. Esta es nuestra realidad. Esta es mi realidad. Esa es su realidad. Nos necesitamos el uno al otro. ¿Hasta cuándo claudicará en su soberbia? Pensar que usted le hace un favor a la iglesia con su presencia y no pueda ver el amor de Dios trayéndolo con lazos de amor, con sus brazos amorosos al lugar donde Él le va a derramar el bálsamo de su palabra para traerle confort a su corazón. ¿Qué busca usted? ¿La adulación retórica de un orador? ¿O la cortante espada de la palabra de Dios? Busque donde se predica la palabra de Dios. Y porque Dios nos ama, nos trae a ese lugar donde la palabra es predicada. Así que debemos entenderlo, tal y como nos lo puntualiza la Escritura. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Así, de manera semejante, el padre de familia necesita al maestro para la instrucción de sus hijos. La iglesia local necesita al pastor para que le sea expuesta y explicada la revelación de Dios. Y asimismo, el político necesita a los ciudadanos. Vean cómo andan ahorita. Uy, ahorita nos aman bastante. Ahorita conocen todos nuestros problemas. Nos van a poner en la lista de prioridades. Cuando se enteren de lo que ocurre el 1 de julio, quién sabe si permanezcamos en la lista de prioridades. Nos necesitamos los unos a los otros. El empresario necesita a los empleados. El banquero necesita de sus clientes. Y de la misma manera, es decir, en su forma inversa, cada uno necesita del otro. Somos pues una comunidad de personas comprometidas y perseverantes con nuestro trabajo dentro del mundo de Dios, implicadas con la expansión del reino de Dios. Como lo he dicho, aunque sea de manera chusca, no trabajamos por amor a la chuleta, aunque nos gustan las chuletas. No trabajamos por el cheque de la quincena, aunque sí esperamos remuneración. Trabajamos por la expansión del reino de Dios, porque esa fue la promesa del Señor. Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Dios sabe que necesitamos pan. Dios sabe que necesitamos todo lo que necesitamos, y Él nos lo traerá. Él nos lo dará. Lo que nos falta es fe para poder
obedecer. Donde no hay fe, no hay obediencia. Indudablemente que hay una gran necesidad del testimonio personal de cada cristiano, del evangelismo personal, ¿por qué no decirlo así? Pero existe también la urgencia de un testimonio efectivo, no solo en el evangelismo eclesiástico, sino además en cada una de las actividades de la totalidad de nuestras vidas. Debemos, pues, cada uno de nosotros, desde su oficio particular dado por Dios, tener presencia en todos los asuntos de la vida cotidiana. Que ahí esté un cristiano diciéndoles, así dijo el Señor. Como cristianos, debemos tener presencia en la academia, debemos tener presencia en los negocios, enseñarle a los comerciantes cómo se debe de hacer negocio desde la perspectiva cristiana, en los deportes. Vean, los comercialistas no se tientan el corazón para manipular. ¿Han escuchado eso de Metabolics? Dicen, yo hice trampa. Es un mundo en el que cada quien vive poniéndose las zancadillas. Los libros que hablan de empresas y de etcétera, ven a las otras empresas, las definen como competencia. Son su competencia. Nos han enseñado a competir por los puestos. No nos han enseñado a vernos como comunidad. Aquí está mi hombro, apóyate. Yo no sé nada de computadoras, pero te puedo cargar tu computadora. Bueno, como ahora existen los laptops, ya pesan menos, ahora sí ya me ofrezco para ayudar. Pero hermanos, eso es lo que tenemos que vernos. ¿En qué puedo ayudar? Eso es lo que siempre debemos entonces nosotros tener presente. Eso es lo que nos hace falta, hermanos. Actuar como una verdadera y auténtica comunidad en todas las áreas, como mencionamos hace un momento, incluyendo entonces los negocios, en los deportes. Se trata de masacrar a mi oponente, se trata de derribarlo y demostrarle que yo soy el campeón. Esas son reminiscencias de los griegos, hermanos. No. En la política no tenemos presencia. En el arte, ¿dónde estamos los cristianos, hermanos? Sí, por eso, en donde estemos, debemos de estar ahí. Sí, pero debemos estar firmes, siempre listos para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cuál es el siguiente punto? Anuncié 2. Que esta acción social no solo se debe manifestar con nuestro quehacer cotidiano, en nuestros oficios cotidianos, en lo que usted hace. Dios no está ausente de sus negocios. No es mentira eso de que business are business. Que negocios son negocios y aquí no hay parientes y aquí... No. Seguimos siendo una comunidad. Eso no es del cristianismo, eso no viene de las Escrituras. Pero la otra cosa es lo que nos falta: la unanimidad de la iglesia en el mundo. No sabemos actuar en comunidad. Una cosa nos hace falta: que el testimonio personal de cada uno de nosotros, como cristianos, debe estar apoyado por la voz, y aquí lo puse con mayúsculas, unánime del cuerpo entero de Cristo. No es posible decir que amamos al Padre mientras tenemos diferencias entre nosotros como hermanos. ¿Cómo se atreve a decirle a Dios, te amo, cuando usted me odia a mí? Y se alegraría con mi fracaso
para demostrar que esto es mucho más superior que yo. Eso divide a la iglesia. No es posible decirnos cristianos si vivimos encapsulados en élites, jerarquías y aristocracias. Si los ciudadanos del reino han de ejercer algún impacto en la sociedad, dicho testimonio tendrá que ser mediante un testimonio activo y unificado. Un testimonio activo y unificado. La unidad de la iglesia debe ser practicada por parte de cada uno de los cristianos que integran la comunidad redimida. Y no debemos de ser pasivos en esto. No debemos de esperar que el otro tome la iniciativa. Yo debo de tomar la iniciativa. Porque esta comunidad cristiana, este cuerpo de creyentes, además de estar ligados entre sí como una comunidad de fe, también deben de estar ligados junto con los redimidos de todo el mundo. La unidad de la iglesia se debe reflejar en una lealtad común entre nosotros mismos. Que no le dé la puñalada por detrás a mi hermano. No. Debe de ser una lealtad entre nosotros y hacia Cristo nuestro Señor. Los cristianos no compiten entre sí, no se ponen zancadillas entre sí, ni se roban la clientela entre sí. Nos servimos los unos a los otros, o debiéramos. No. La iglesia debe estar plenamente consciente de que los grandes problemas de nuestro tiempo son también nuestros problemas, son los problemas de nuestra comunidad, son problemas de ellos y de nuestra propia comunidad cristiana. Esto requiere, por tanto, de un testimonio comunitario y también de un esfuerzo comunitario. Los grandes retos que se presentan actualmente son cómo resolver los problemas sociales, enfermedades como el SIDA, las madres solteras, que son cada vez más abundantes en número, los divorcios al por mayor, las adicciones, la corrupción que parece imparable, los llamados niños de la calle, y la lista de problemas sigue. Por lo tanto, como Iglesia Universal, somos llamados a una efectiva acción social dentro de un distintivo movimiento social cristiano, porque nuestra vida es de una sola pieza. Es de lamentar que hoy en día, poco a poco, el testimonio cristiano ha dejado de reflejar la plenitud de la vida cristiana. Pues no se debe olvidar que hay una integridad religiosa en nuestras vidas, la cual debe de ser la expresión viva de un testimonio íntegro en y para el mundo. Y este debe manifestarse en nuestro pensamiento, con nuestras palabras, con nuestras acciones y con todas y cada una de las esferas de la vida. Teniendo en cuenta que en el cumplimiento de esta vocación alta y sagrada, en la respuesta al llamamiento total que Cristo hace sobre nosotros, no estamos solos. Porque Cristo dijo: he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Cristo mismo dio la promesa: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el segundo término también, porque ningún hombre es una isla. Ningún hombre es una isla. Somos solo un cuerpo, y uno solo es su Señor. En medio de y a pesar de nuestras diferencias individuales,
porque las tenemos. Debemos encontrar un punto de cohesión, un punto de intersección, un punto que se convierta en apoyo mutuo. Debemos dejar de lado nuestras discrepancias personales y nuestras perspectivas personales de los asuntos de la vida. La vida no es como la califico yo, sino como la califica Dios en su palabra. Yo no hago los conceptos los da Dios, yo los acato. Y todo esto con el fin de mejorar y motivar nuestros recursos cristianos. Porque unidos permaneceremos en pie. Divididos caeremos. No hay otra alternativa. Unidos permaneceremos. Divididos caeremos. La principal barrera que tenemos como cristianos es nuestro exacerbado individualismo y nuestra aberrante visión estrecha del concepto de iglesia y del reino de Dios. Esto tenemos que mejorarlo, hermanos. Para concluir, entonces, en este nuestro tema de la acción social cristiana, y como ya se ha dicho durante esta exposición, la acción social cristiana se debe manifestar de manera que a la iglesia se le vea laborando en el mundo, y además debe manifestarse en esta acción laboral la unanimidad de la iglesia en el mundo. Los cristianos no deben ver el trabajo como un mero modus vivendi. El trabajo es para los cristianos un canal de adoración, una oportunidad para servir a su prójimo y además la manera que Dios ha establecido para que cuidemos la majestuosa creación de Dios. Pero una cosa nos hace falta: aprender a vivir como una auténtica comunidad de fe. Viviremos en comunidad siempre y cuando tengas la suficiente inteligencia para probar lo que yo digo. No. Si hemos de lograr algún cambio en nuestro país, no será encerrándonos en nuestros templos como simples misanderos, templistas domingueros, que aunque sean evangélicos, se comportan como esos misanderos que nada más van los domingos. Van a misa, media hora, 45 minutos, salen y todo el resto del día olvídese cómo es su vida. La batalla no es dentro de los templos. La verdadera batalla está ahí afuera, en el mundo de Dios. Ahí necesitamos hacer un frente común. Es ahí donde nos necesitamos como iglesia unida. Y como iglesia unida enseñarle al mundo cómo se hace la ciencia, cómo se hace la política, cómo se hace el arte, cómo el comercio. ¿Qué hemos hecho, hermanos, en estos campos? Nada. Es desesperante, hermanos, porque ahí no hemos hecho nada. Ni nos arde el corazón, ni nos preocupa que estos incircuncisos hijos de Caín sigan siendo nuestros maestros, sigan siendo quien nos dirige en lugar de nuestro Señor. Nos queda muy grande este himno: somos un solo cuerpo y uno es el Señor. No, hermanos, hasta que no aprendamos a vivir en comunidad. Iglesia de Jesucristo, Iglesia del Mesías, y hermanos que nos visitan de la Iglesia Universal de Cristo, firmes y adelante, porque somos huestes de la fe. Pueblo del pacto, trabajemos unidos en el mundo por Cristo y su iglesia,
por Cristo el Rey y su reino. Nuestro Rey dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Creemos esto? Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer mañana lunes y martes y miércoles y demás? La principal barrera que tenemos delante de nosotros somos nosotros mismos. Nuestra falta de unidad laboral, nuestra falta de unidad académica, falta de unidad artística, etc. Iglesia, cuerpo glorioso de Cristo, unidos, unidos, unidos. Solo así podremos conquistar el mundo. Que así sea. Amén. Avergonzados, Señor, llegamos ante ti, porque hemos vivido un testimonio individualizado y tristemente hasta una competencia entre nosotros mismos, luchando por demostrar quién es el mejor. Por eso no hemos impactado allá afuera, Señor, porque hemos reducido nuestro testimonio a una mera área mística, Señor. Perdónanos. Hoy has abierto nuestros ojos para demostrarnos que nuestros enemigos están allá afuera, no aquí adentro. Que con quienes debemos de batallar es con los de afuera, no con nuestros hermanos. Padre, nuestras palabras y nuestras peticiones, la de Moisés tu siervo, cuando le ordenaste que sacara de su pueblo. Si tú no vas conmigo, yo no iré. Señor, ve con nuestra iglesia. Tú ve con nosotros y contigo asaltaremos muros. Contigo derribaremos ejércitos. Contigo traeremos todas esas esferas ahora en manos de cainitas, las traeremos a los pies de Jesucristo. Que nuestras nuevas generaciones, que nuestros jóvenes profesionistas tomen este reto, y lo que nosotros ignorante y burramente no hemos hecho, ellos lo puedan hacer, Señor. En tus manos los encomendamos y ayúdanos a apoyarlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra fe. En Jesús te lo pedimos. Amén.